La corteza cerebral hace referencia al estrato exterior del cerebro. Esta capa está formada por una fina película de tejido nervioso que envuelve la superficie de los hemisferios cerebrales. Gracias al correcto funcionamiento de la corteza cerebral, los humanos tenemos la capacidad de percibir aquello que nos ocurre y rodea, así como de imaginar, pensar, tener capacidad de juicio y decisión, y finalmente la capacidad de entender y producir el lenguaje. Esta no es homogénea, ya que está formada por 6 capas de células y cada una de ellas con unas funciones concretas y específicas. Tipos de corteza cerebral. Si nos basamos tanto en la perspectiva estructural como filogenética de la corteza cerebral, se pueden diferenciar 3 clases diferentes de esta. Arquicorteza. Formada por el hipocampo, la arquicorteza es la encargada de aquellas respuestas automáticas y mecanismos fisiológicos responsables de la supervivencia. Es la parte de la corteza cerebral más antigua. Paleocorteza. Está a medio camino entre las zonas más primarias de la corteza cerebral y las más evolucionadas. Esta clase de corteza alberga las terminaciones de las vías olfatorias. Isocorteza o neocorteza. Es la zona de la corteza más reciente y la encargada de los procesos de razonamiento y del pensamiento abstracto. Capas de la corteza cerebral. Como se menciona anteriormente, la corteza cerebral está formada por capas de diferentes tejidos neuronales, conocida como materia gris. Cada una de estas capas posee una especialización funcional diferente y ha sido originada en un momento de la evolución humana. Esto significa que a lo largo de nuestra evolución y desarrollo como seres humanos, estas capas han ido aumentando en cantidad, lo que ha implicado un potente desarrollo de nuestras capacidades cognitivas e intelectuales en comparación con otras especies animales. Estas capas son las siguientes. Capa molecular. La capa molecular es la más externa, conocida también como capa plexiforme. Es esencialmente una capa sináptica formada por una espesa red de fibras neuronales. Capa granular externa. Esta está formada por una gran cantidad de pequeñas células estrelladas y piramidales. Capa piramidal externa. Recibe su nombre del tipo de células que la componen, las células piramidales. Esas células dirigen sus acciones hacia otras zonas de la corteza y hacia otros destinos subcorticales, en forma de fibras de proyección, asociación y comisurales. Capa granular interna. Esta capa está formada esencialmente por una masa compacta de células estrelladas. La mayoría de las células reciben aferencias de la zona del tálamo. Capa piramidal interna o capa ganglionar. Esta quinta capa entraña una gran cantidad de células piramidales de medio y gran tamaño, así como células estrelladas y de Martinotti. Sus filamentos dispuestos en horizontal también conforman parte de la banda interna de Baillargeau. Capa multiforme o polimórfica. La última de estas capas es la formada por células de tipo fusiforme, las cuales derivan la información a la corteza, al tálamo y a los núcleos estriados. Sus áreas y funciones. Además de los tipos de corteza y las capas que la conforman, la corteza cerebral puede ser dividida según sus diferentes áreas funcionales. Teniendo en cuenta esta clasificación, la corteza cerebral puede dividirse en áreas sensitivas, motoras o de asociación. Áreas sensitivas. El área sensitiva recibe la información sensorial desde núcleos concretos del tálamo. Esta misma área se puede dividir también en dos áreas sensitivas diferentes. El área sensitiva primaria, la cual posee conexiones directas con los receptores sensitivos periféricos, y el área sensitiva secundaria y de asociación, que recibe información sensorial tanto desde el área de asociación primaria como de las zonas más inferiores del encéfalo. Estas áreas sensitivas de la corteza cerebral son: área somatosensitiva primaria, área visual primaria,
área olfativa primaria, área auditiva primaria, área gustativa primaria, área motora. Las zonas encargadas de los mecanismos cerebrales asociados al movimiento corporal están situados en la porción anterior de ambos hemisferios, es decir, en el lóbulo frontal. Dentro de esta región encontramos dos áreas esenciales para nuestro funcionamiento: área motora primaria y área de lenguaje de Broca. Área de asociación. Finalmente, las áreas de asociación son aquellas que hacen posible la existencia de las funciones mentales más complejas y abstractas, tales como los mecanismos de memoria y cognición, el dominio de las emociones, la capacidad de razonar y la voluntad. Además, también tiene influencia en el desarrollo de la personalidad y la inteligencia. Neuronas corticales. Hay dos tipos básicamente de neuronas corticales: piramidales, con forma de pirámide, y estrelladas, con forma de estrella. Las células piramidales son grandes neuronas multipolares, con un cuerpo celular en forma de pirámide, una gruesa dendrita, llamada dendrita apical, que se extiende directamente desde el ápice de la pirámide a la superficie de la corteza, y un axón muy largo. En contraposición, las células estrelladas son pequeñas interneuronas en forma de estrella. En segundo lugar, resulta evidente que las 6 capas de la neocorteza se diferencian en cuanto al tamaño y la densidad de cuerpos celulares, así como la proporción relativa de cuerpos celulares estrellados y piramidales que contienen. En tercer lugar, puede apreciarse que muchas dendritas y axones largos atraviesan la neocorteza en sentido vertical, esto es, en ángulo recto respecto a las capas corticales.